Hola y bienvenidos a Getty Talks. Mi nombre es Lucía Ongay y soy cofundadora de Getty Awards, un premio global creativo que está redefiniendo el estándar sobre el cual se ha definido tradicionalmente la publicidad. El festival lleva su nombre en honor a Frances Gerety, la redactora que creó el slogan A Diamond is Forever, y marca la primera vez que un jurado internacional se reúne para elegir lo mejor de la publicidad, todo tipo de publicidad, no solamente la realizada para mujeres, desde la óptica femenina. Hoy tenemos tres invitadas fantásticas, directo desde Colombia. Claudia Murillo es creativa estratégica y diseñadora de innovación con más de 13 años de experiencia. Estudió diseño y tiene una maestría reciente en innovación y emprendimiento de la Universidad de Warwick en Inglaterra. Durante su carrera ha recibido más de 52 premios de creatividad a nivel internacional y ha sido jurado en los festivales internacionales más importantes y ha sido jurado en Getty en 2019. Adriana Cajao Gutiérrez es directora creativa y fundadora de Human, un estudio de diseño en Bogotá enfocado en crear y hacer crecer marcas éticas y transparentes, aplicando estrategias de diseño circulares. Con más de 15 años de experiencia en brand consulting, estrategia y packaging, Adriana ha liderado equipos en Aldas Brand, Mullenlow SCP3 y Alucian, y trabajado para clientes como Unilever, SAP-Miller, Alpina y ProColombia. Ha ganado premios en festivales y participó en el programa Ver para Hacer del Festival El Dorado. Es miembro de Somos Creativas y le gustan los perros, los colores y el buen café. Karen Rodríguez Real es creadora y directora creativa de la marca social Qué Buenas Las Tengo. Durante su carrera se ha desempeñado como directora creativa en agencias de event marketing, fue directora de marca para Dr. Martins Colombia y siempre en paralelo docente en diferentes universidades en el área de publicidad. Con la marca Qué Buenas Las Tengo, ganó en 2019 un premio en el Festival El Dorado dentro de la categoría Dorado Naranja para industrias creativas. Esta marca habla de amor propio, invita a dejar a un lado el tabú y el sexismo sobre los cuerpos femeninos, y hablan de tetas y de todo lo que somos como mujeres. Bienvenidas a las tres y muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar un poco de sus vidas y sus carreras y de la creatividad colombiana. La campaña colombiana MyLine, que unió la tecnología de reconocimiento de voz con el motor de búsqueda más usado en Internet y creó un servicio telefónico de consulta de información, es una de las más exitosas de los últimos tiempos. En un informe reciente de ProColombia, la entidad encargada de promover la imagen de Colombia, hablan sobre exportación de talento digital colombiano. ¿Les parece que el desarrollo digital es algo característico de la publicidad colombiana? ¿Qué creen que tiene de particular la creatividad colombiana, si hay algo que hace que sea inmediatamente reconocible? ¿Quién quiere empezar? No, Bueno, no sé. ¿Quién? vale, dale, dale. No, dale, dale, dale. Bueno, para digamos que esta campaña en particular y varias acciones que se han realizado a través, digamos que de soluciones digitales que han brindado, digamos que algunas campañas creativas en Colombia, que también se puede destacar otra que realizaron con ETV, con los teléfonos antiguos que estaban instalados en diferentes partes de Colombia, y con lo cual también se dan unas soluciones interesantes para que la gente pudiera recargar digamos, monedas y cosas que les sobraban a sus cuentas bancarias. Creo que son unas soluciones bastante interesantes, bastante innovadoras. En mi opinión, lo que me parece es que a veces nos limitamos a que sea por una temporada y ya. Para mí esas acciones deberían ser replicables en el mundo, replicables por otros países, replicables claramente en un periodo de tiempo mucho más amplio que el que llega una campaña o esta solución. Sin duda alguna creería que Colombia, por diferentes razones, pues tiene obviamente una capacidad de desarrollo digital bastante alta, y entre esas razones puede ser obviamente la mano de obra, como cuesta acá en Colombia, lo que puede costar en otros países del mundo. Entonces sí ha habido un desarrollo bastante interesante. Frente a qué destaca, digamos, ¿dijiste la publicidad colombiana? Sí. Sí.
Si hay algo que la haga inmediatamente reconocible, ¿les parece que hay algo que digas, ah, esto es de Colombia? Bueno, yo creería que nos falta un poco para uno decir, esto es colombiano. Yo creo que lo digital tal vez no creo que sea algo que nos identifique como dentro de la publicidad, dentro del mundo. Creo que estamos avanzando en unos mensajes un poco más espontáneos, podría pensar yo. Creo que estamos, o en general toda la industria está tratando de innovar en unos contenidos un poco más disruptivos. Tenemos sí un enfoque, de pronto si es algo que le pueda aportar, no sé qué pensarán Adriana y Claudia, pero es el tema con enfoque social. Colombia claramente es un país que tiene una carga social y un pasado pues bastante fuerte. Entonces hay muchas campañas en pro de trabajar eso. Lo vimos ahorita con la distinción que tuvo Lowe sobre ríos de colores, ¿no? De luz. Ríos de luz, perdón, ríos de luz, donde obviamente esto era completamente enfocado a abrir una puerta, a hablar sobre un tema en una época donde todo el mundo está muy sensible, que es la Navidad. Y así creo que hay bastantes campañas que apoyan el tema social y la construcción de país. Entonces, creería que eso es obviamente que nos identifica, pero pues es más porque está enfocado en un problema social que tenemos y en lo cual nos sentimos identificados. No sé si una persona en otra parte del mundo dice, ah, esto es colombiano, qué bueno, porque tenemos problemas diferentes, pero puede ser algo bastante interesante en construcción creativa que hacemos. Yo estoy pues súper de acuerdo en muchas cosas que dijiste. Primero, yo pienso que MyLine, más que ser un proyecto digital, es un proyecto de innovación social que utiliza tecnología. Y eso, lo hago énfasis en eso porque en la publicidad además se le ha puesto como digital a ciertas cosas que no necesariamente, o sea, como esa palabra digital o esa sombrilla digital se le ha puesto como un sinnúmero de cosas que a veces son como diferentes y tienen otros valores, como en este caso el tema social que tiene MyLine. Yo creo que no es como lo que está construyendo nuestra identidad, el tema digital. Siento que obviamente hay un apoyo súper grande desde el gobierno por el tema de las economías creativas y culturales, y creo que es una búsqueda del gobierno de responder como a lo que el mercado está pidiendo y también a las oportunidades que el mercado ofrece como país, o sea, como tener una participación dentro de una economía digital global que pues desde la tercera revolución industrial pues ha crecido mucho, pero nosotros ya, o sea, digamos, el mundo ya va en la cuarta y yo siento que Latinoamérica está en proceso de adaptación todo el tiempo. Es como, bueno, yo también puedo participar del juego. Entonces, es lo que creo que nos hace como estar teniendo muy buenos desarrollos, más escuelas digitales, más gente aprendiendo a hacer desarrollo, más emprendimientos empoderados a través de lo digital, pero no creo que sea como un rasgo identitario pues de la creatividad colombiana o de la publicidad colombiana. También creo que en el caso de MyLine, el apoyo, digamos, el músculo de gobierno y el músculo de la tecnología desarrollada por Google, digamos, el músculo de Google dentro de ese proyecto en particular, pues es bien fuerte, casi tan o hasta más fuerte que el de la misma agencia creativa. Entonces, yo valoro muchísimo ese proyecto y pues súper como reconocido el valor de Lowe en ese proyecto y en otros tantos en los que ellos de verdad han hecho que sus apuestas creativas o proyectos de cliente crezcan de una manera súper fuerte y nos han dado una reputación muy grande como creativos afuera. Eh, para complementar un poco también, pienso que definitivamente hemos pasado como, todavía estamos en proceso de crear una identidad, pero hemos pasado por muchos lugares. Cuando yo empecé, los directores creativos que yo tenía, sus búsquedas eran como la solución inteligente y como la solución chistosa y parecernos a los argentinos, al storytelling argentino. Y digamos tener un desarrollo visual como el de los brasileros, eso era como lo que todo el mundo quería hacer y todo lo que todo el mundo quería tener en su carpeta. Y después una tendencia de la que yo por lo menos me siento como medio mamá y medio hija, que es la tendencia social, que fue como campañas como Oasis, el árbol de Lowe, la Universidad Chevrolet, que fue una campaña que en particular a mí pues me marcó mi carrera y marcó como todo el resto de proyectos también que yo creo que mucha gente también empezó a desarrollar en ese momento, empezó a generar como rasgos identitarios en la publicidad colombiana. Eso y digamos algunas influencias del cine
en ese momento, Felipe, pues digamos en los 2000 y ese tipo de cosas, gente como Felipe Aljure y tuvieron como unos buenos ejercicios de storytelling pegándole a lo local, tratando de explotar lo local. Y yo pues para cerrar mi respuesta, yo diría que tratar de buscar lo local, explotarlo, ofrecer como soluciones para las problemáticas locales son como un rasgo muy identitario de la publicidad colombiana. Sí, de acuerdo con Karen y con Clau en lo que dijeron. A mí me parece que sí se ha explorado y que han tratado de, pues, de hacer estos casos de publicidad en donde se le puede aplicar algún desarrollo tecnológico importante, pero creo que son contados con los dedos de la mano, no creo que pues, sea como algún rasgo característico. Lo que sí veo que es un rasgo característico de la publicidad colombiana hoy en día y bueno, desde hace unos años es todas estas campañas que tienen que ver con pues, un tema sobre el postconflicto, sobre la guerrilla, reconciliación, narcotráfico. Ahorita vi que en DNA Deeds también Narcostore ganó premios, pues el reconocimiento de Ríos de Luz en Low también fue muy importante. Entonces, todo lo que habla sobre temas, causas sociales desmovilizadas, sobre todo el tema de todo este postconflicto y pues lo que se está haciendo para esta reconciliación social, esto sí creo que es que alguien ve una campaña y dice, ah, ok, sobre el narcotráfico, guerrilla, esto sí es de Colombia. Creo que ese sí es nuestro rasgo característico. Sería más bien como una temática por ahí, ¿no? Sí, Una temática. Y otra campaña que recibió un premio en Getty es la campaña de Invisible Women del periódico El Tiempo, donde se veía, por ejemplo, una imagen de una reunión de gabinete con políticos donde no había ninguna mujer, y el tagline era: el problema es no ver el problema. ¿Les parece que ahora está empezando a verse el problema en lo que se refiere al mundo de la publicidad? ¿Está empezando a cambiar esta situación en Colombia? Se quedaron mudas. Eso ya es una respuesta. Pero no, yo voy a tomar la delantera ahí un poquito. Voy a decir que algo que pensé, algo que pienso respecto a esa pregunta que estás haciendo es que sí, ya se está empezando a ver el problema. Más interesante que verse el problema, siento que se están empezando a ver las oportunidades en el mundo y eso a mí me gusta. No sé si Colombia está al nivel de otros países, pero yo justamente estuve como viendo algo de Más Cartagena y ahí dieron un dato que me pareció muy valioso, que igual pues es como de conocimiento público, y es que de los 193 o 194 países que existen en el mundo, 22 son liderados ya por mujeres, pues que no es suficiente, no es representativo, pero lo que sí es representativo es que en todo este tema de la pandemia, 6 de los países que mejor han manejado la pandemia son liderados por mujeres. Y a mí eso me parece muy, muy valioso en términos de si se está viendo el problema y si se están, y más que verse el problema, se estén viendo las soluciones. En Colombia soy un poco menos optimista, aunque sé que han habido como cambios. Lo que pasa es que sí, desde mi punto de vista personal, yo siento que en Colombia se ve el problema todavía solamente como equilibrio de cuotas, ni siquiera se ha cumplido, pero se ve como que esa es la solución, equilibrar cuotas. Y yo siento que el problema es mucho más profundo. Hace muy poquito aquí en Colombia hubo una polémica terrible por una cuenta de Instagram, que me imagino que las chicas lo escucharon, que hizo como un montón de denuncias de cosas que pasaban en agencias y demás. No quiero hablar demasiado del tema, pero a mí personalmente me inquietó muchísimo que dentro de las cosas que pusieron en esa cuenta, que yo decidí simplemente ni siquiera seguir, yo sí leí 2 comentarios de 2 chicas de agencias pequeñas sobre un personaje en particular que casi les había, pues o sea, que había tenido un abuso verbal y casi un abuso físico sobre ellas muy serio, y a mí eso me pareció muy grave. O sea, muy grave que ellas solo encontraran la forma de denunciar este tipo de cosas a través de una página como esa o una iniciativa como la queramos llamar como esa, y que aquí las agencias, yo siento, se toman este tema de una manera, según mi forma de pensar, súper superficial, o sea, muy superficial, y yo creo que es mucho más profundo lo que hay que mirar. Yo creo que se está,
empezando como a visibilizar el problema, o sea, con respecto a esa campaña que dices del tiempo de Invisible Woman, se está empezando a visibilizar el problema. El tema es que yo siento que son como el cura predica pero no aplica, es como que hay muchas marcas que pues salen a decir este tipo de mensajes, pero pues al interior de las empresas y compañías y marcas pues es como cómo lo estás aplicando realmente, cómo no estás simplemente mostrando o diciendo un mensaje de inclusión femenina o de temas diferentes, pero no lo estás aplicando internamente y no lo estás viviendo. Entonces yo creo que pues sí se empieza a visibilizar, se ha mejorado un montón, pero todavía nos falta, o sea, finalmente nosotros, bueno, tenemos una alcaldesa mujer y que para mí eso es como la primera vez que ha existido una alcaldesa en Bogotá. Entonces, pues es súper importante estos logros. En cuanto a, por ejemplo, la dirección creativa femenina en las agencias, siento que también se ha incrementado este rol femenino. Siento que hace falta mucho más, pero pues ya estamos como empezando ese camino. Karen. Yo pienso que ese sigue siendo el problema. Y es que no queremos verlo. Para mí es que hay una buena intención de un medio por mostrar el problema, pero no a quién. Entonces creo que quien lee el mensaje, que es la gente del común, pues dice, esto no es conmigo. Creo que ahí se pierde un poco, y tampoco las empresas toman acciones. Yo hablo de esto porque vi este año una campaña que me pareció muy interesante en España, de una fundación o una organización independiente con un tema específico, obviamente que lo conozco por el entorno en el que estoy, pero fue una acción bastante interesante, entonces las comparto un poco, y fue sobre las marcas comerciales, qué desarrollos estaban haciendo para mujeres que les faltaba una teta. Entonces hicieron un movimiento donde lo que convocaron fue a que toda su comunidad le escribiera a H&M qué estaba pasando con los brasieres para mujeres sin una teta. Le escribieron entonces a otras marcas de ropa de interiores, y lo que hicieron entonces fue respuestas de cada una de estas marcas. H&M se manifestó y dijo, tienen toda la razón, voy a empezar a diseñar un brasier para ellas, y todas las marcas empezaron a sumar en España. Esas son acciones contundentes. Entonces, hablar estamos viendo el problema y no decirle a Secretaría de la Mujer, ¿usted qué está haciendo? Ejemplo. O decirle a agencias de publicidad, ¿usted qué está haciendo? O empresas de ingenieros, ¿usted qué está haciendo? O bufetes de abogados, ¿qué están haciendo? Nos quedamos exponiendo un problema que como que a nadie le dice, eso no es conmigo. Siento que, por ejemplo, ya particularmente en las agencias, sí, se están viendo muchas más mujeres. Creería que se están viendo por la época, porque yo, pues siempre que estaba en agencia han habido muchas mujeres. Han habido mujeres claramente en la parte ejecutiva súper fuerte, que es algo donde las mujeres siempre están. Ya en la parte creativa, digamos que era un poco más luchado. Hoy en día uno ve que hay niñas que figuran mucho más. Pero entonces, esas pequeñas chicas que se ven, o pocas chicas que se ven, es lo que hace a veces que uno diga, listo, solucionamos el problema. Pero el problema yo pienso también que es de fondo, no es de darle reconocimiento a unas cuantas niñas porque son chéveres, buenas gentes, hablan más, y decir, si acá tenemos buenas creativas mujeres. Es que en realidad cuando se presenta la oportunidad de ir a presentar frente a un cliente, de ir a abordar un tema, de ir a liderar un grupo, eso sea natural, no tenga que ser peleado. Yo creo que todavía es peleado, y es algo que no debería ser así, sino debería fluir mucho más natural dentro de una agencia, entendiendo el entorno donde todos tenemos las mismas capacidades y libertad de expresión. Pero sí es un poco más limitado. Yo creería que el límite sigue siendo el mismo, a pesar de que muchas chicas la están luchando y están haciendo cosas muy interesantes también dentro de sus agencias y por fuera de agencia también, creando proyectos y liderando cosas. Y Adriana, tú fundaste tu propia agencia Human. ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes?
Sí, bueno, hace 6 años ya que fundé Human. Luego de mi último trabajo en una consultora de marca decidí pues, lanzarme al abismo del emprendimiento. Creo que los desafíos más grandes, bueno, pues como derribar un poco las barreras de género, de edad también. Yo creo que lo segundo, pues como la parte administrativa y contable para mí fue el desafío más grande porque los números claramente no son mi fuerte. Entonces, eso, pero sobre todo, sí, como la parte administrativa contable y también derribar como esa barrera de parecer de menos edad, entonces como que tener credibilidad ante el cliente. Entonces, pues irse ganando esa confianza también me parece que es importante y pues fue un desafío importante. Y Karen, yo necesito que me cuentes cómo se te ocurrió el nombre de tu marca. Qué buenas las tengo, que me parece genial y me da mucha intriga saberlo. Eh, bueno, en realidad, el momento creo que fue como un detonante, en realidad no fue tan pensado el nombre. Yo sí pensé muy bien en qué quería hacer como proyecto y cómo ese proyecto podría trascender claramente a una empresa y a un tema de marca y en realidad en ese proyecto poner todas las cosas que yo quería hacer y sentía que no podía hacer en mi espacio de trabajo. Y un poco sí, digamos que el background del proyecto y el porqué del nombre nace de sentir que yo personalmente nunca me había sentido menos que otra persona dentro de mi espacio de trabajo, nunca me sentí vulnerada por mis compañeros de trabajo, nunca sentí una competencia frente a otra mujer. Pude, digamos que, llevar una carrera bastante interesante a nivel creativo y llegar a una dirección creativa como con todas mis habilidades. Y yo dije, ¿por qué si nos estamos sintiendo, siente uno que muchas mujeres sí la pelean y la guerrean y están ahí como detrás y se sentían como súper vulneradas? Yo decía, de alguna manera mi experiencia tendría que servir para otras mujeres de ejemplo. Y empecé a pensar en qué. Y una de las cosas que sentí es que yo soy una mujer que se quiere muchísimo, que se admira y eso dije, creo que eso es lo que todas deberíamos sentir. Y así en realidad un día me levanté, fui, me miré al espejo y dije, qué buenas las tengo. Entonces, yo creo que todas las mujeres deberían hacer eso y es sentirse bien consigo mismas. Entonces yo dije, el nombre me parece chévere. Yo fui, se lo compartí a quien entonces era mi novio y terminó siendo mi socio en todo esto. Y le dije, Andrés, ¿qué te parece este nombre? Y soltó la risa y me dijo, ese tiene que ser el nombre. Y eso de verdad deberían decir las mujeres. Y de ahí empezamos a trabajarle como a todo el tema de marca. Eh, Me enfrenté obviamente a mí misma, porque una cosa es decirlo en casa, una cosa es de verdad uno mirarse al espejo y decir, ah, qué linda estoy hoy. Otra cosa es decirle al mundo que hay un proyecto que se llama así y que es liderado por una mujer y que obviamente ya de aquí en adelante pues todas las mujeres tienen que apropiarse de esa frase y creo que eso es lo chévere, ese clic cuando una mujer dice, sí, qué buenas las tengo y ahí vamos, eso fue como un poco de... Y he visto una campaña reciente que hicieron que se llama Amarra las tetas a la vida, donde utilizan camisetas teñidas para impulsar el autoexamen para prevenir el cáncer de mama. ¿Cómo concibieron la idea para esa campaña? Bueno, la idea nace para octubre, digamos que siempre desde que bueno las tengo, desde la marca hacemos una acción, una campaña, cualquier acto que apoye el mes del cáncer de seno. Y yo venía viendo, pues que obviamente todo el tema del tie-dye está súper full, está súper de moda, y cada vez que yo veía esas texturas, yo decía, así son nuestras tetas, así son las texturas de las tetas por dentro, así son, digamos que los exámenes que arrojan nuestras células, muchas cosas. Y es entonces cuando dije, bueno, si está de moda esta camiseta, pues pongámosle sentido a una prenda de vestir. Y es, podrías comprar cualquier camiseta tie-dye en el mercado,
pero pues esta tiene un concepto diferente en orden de poderte enseñar los signos que hay frente al cáncer de seno. Y ahí es donde entra un poco el objetivo de comunicación entonces, y era educar. Muchos de nosotras sabemos que tenemos que hacernos el autoexamen, pero cuando nos enfrentamos a mirarnos las tetas no sabemos qué toca buscar. Entonces hay que buscar obviamente colores que no estén bien, como un tema naranja, buscar entonces que no se nos vean las venas, entonces ahí salió una camiseta que se ven las venas, buscar que una teta no esté más grande que la otra, entonces por eso una tiene un splash en un solo lado, buscar que no aparezcan morados, y así cada una de las camisetas nos enseñaba qué debemos tener en cuenta cuando nos vamos a hacer el autoexamen. Una campaña que buscó entonces un aliado, de nuevo que buenas las tengo, trabaja en co-creación con otras marcas, y acá buscamos un aliado que pudiera realizar estas prendas y también tuviera un sentido social en las hembras. Fue una campaña bien bonita, creo que de nuevo un poco poniendo en práctica las cosas de las que hablo a veces, y es quisiera que esa campaña no muriera en el mes de octubre, sino pudiera tener un always on como colección dentro de la marca que buenas las tengo, porque a veces en un mes pues ni se da el mensaje completo, ni se logra impactar a toda la gente que uno quiere. Entonces creería que es algo en lo que vamos a ir trabajando para ver si eso se convierte en una línea de camisetas de la marca. Y me habías comentado también sobre algo que se está generando en Colombia, que son las marcas sociales, aquellas que desde su concepción tienen un propósito. ¿Me podrías contar un poco más? Bueno, eso es algo bien interesante que esté pasando muchos años después acá en Colombia, que un poco como lo decía Claudio, a veces llegamos un poquito tarde a las cosas, pero llegamos. Hace 5 años, cuando yo creo que una las tengo, sacaba obviamente una entidad que avala a las empresas, a la creación de empresas, y me dijo, no, usted es una marca, usted es una fundación. Yo no soy una fundación, ni soy una marca comercial. Yo soy una marca social, y yo venía claramente investigando sobre este tema, y en otros lados del mundo existen marcas sociales y son marcas que tienen un propósito desde su creación, diferente a una marca comercial que busca un propósito para dar un mensaje, pero pues al final vende gaseosas. No, sus gaseosas no están ayudando a nadie desde su construcción y desde su elaboración, es una gaseosa. Que te la venden bonito y con un discurso bonito, eso es otra cosa. Pero las marcas sociales lo que hacen es que desde su concepción están aportando en un tema social, dentro de su proceso claramente y su línea de producción también están aportando un tema social. Y en Colombia entonces ya hay algo que se llama empresas con propósito, y es las empresas comunes y corrientes o marcas comerciales pueden pasarse a ser empresas con propósito, donde tienes que demostrar que obviamente tus objetivos, tu misión, tu línea de producción, tu línea de distribución y todo lo que haces, pues tiene un impacto social y está aportándole a alguien. Entonces, digamos que esa fue la apuesta que yo hice, y es que en realidad el mensaje y lo que se esté construyendo desde que buenas las tengo, pues le aporte a alguien, le ayude a alguien, y de ahí en adelante, digamos que podamos tener un impacto bien positivo pues en el entorno que yo quisiera aportar mucho, que es a la mujer. Dale. Y Claudia, tuvimos la suerte de conocernos personalmente hace unos años, que estabas mudándote a Londres. ¿Qué fuiste a buscar a Londres que no encontrabas en Colombia? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo me fui para Londres porque yo gané 2 becas para hacer una maestría. Yo llevaba mucho rato queriendo hacer una maestría. Yo pues creo que creo que las tres un poco nos marca como la inquietud por creatividad de impacto, y a mí eso pues me marcó mi carrera desde siempre, y siempre quise como trascender un poco el tema de solamente hacerlo desde agencia. Y porque pues vi mucho potencial en las campañas que hice que tenían ese corte social, y como que estaba buscando una maestría en innovación social, siempre la busqué, y se me dio la oportunidad de que me gané 2 becas para hacer una maestría en innovación y emprendimiento en Warwick, en Inglaterra. Entonces, pues digamos que yo ya llevaba tiempo detrás de eso. Yo de hecho dejé las agencias y me fui a hacer como un viaje personal que fue muy importante para mí, que fue en el proceso en el que yo te conocí a ti, Lucía.
en el que además estuve en distintos festivales. O sea, en parte de mi viaje fue hacer cosas por mí como mujer, pero además como irme detrás de explorar qué estaba pasando en términos de innovación social y innovación sostenible en el mundo. Entonces yo estuve en San Francisco, estuve en distintos festivales, estuve tomando un curso de Design Thinking para el impacto social en Nueva York. Hice como todo un camino hasta llegar a mi maestría. Pues, o sea, como que no fue algo que no me encontré en Colombia. Tenía mucha inquietud por hacer mi programa de maestría en otro idioma. Pues fue un reto tremendo, tremendo para mí. Escribir una investigación, yo hice una investigación sobre negocios sociales y economía circular, sobre eso se trató mi investigación y con lo que me gradué en mi maestría. Entonces, hacer todo ese proceso de investigación desde la academia, que es otro planeta, fue todo un reto, pero fue muy valioso. Yo antes de irme había iniciado Somos Creativas, había dibujado para mis amigos como un papel de la agencia que en ese momento yo me soñaba tener, pero me fui a cumplir un sueño mío y muchas veces me asusté pensando que había tomado como una decisión equivocada, porque yo empecé como listo, voy a lanzar mi proyecto y mi proyecto se va a llamar Five Hearts y va a ser un estudio de diseño y de diseño e innovación, y yo empecé a hacer eso y de repente salió lo de la maestría, yo me fui. Y siempre tuve mucho susto también como de haber dejado como Somos un poquito abandonado y un poquito pues por estar persiguiendo ese sueño. Pero la verdad es que hoy, ahorita, después de haber pasado por ese proceso, yo me siento súper, súper feliz de haber tomado la decisión que tomé, porque yo siento que aprendí un montón y tengo todas las bases para estar empezando los proyectos que estoy empezando ahora. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero sí, eso fue lo que me fui a hacer a Inglaterra a estudiar. Y estudié mucho. Y Adriana en la web de Human dice que ayudan a marcas a ser más humanas, y Claudia, tú ofreces diseñar más negocio con corazón. Esta pregunta es para las tres. ¿Cuáles son los ingredientes que se necesitan para que una marca sea más humana o tenga más corazón? Pues yo creo que pues los ingredientes definitivamente tienen que ver con, pues una marca humana finalmente es la que centra toda su construcción y su desarrollo en temas de sostenibilidad, pero no solamente sostenibilidad ambiental, sino social y económica. Entonces lo que decía Karen también, esos negocios con propósito y con sentido social, pues tiene que venir desde tu ADN. Yo creo que esos ingredientes son los más importantes, así como pues Clau también dice que, pues, que son negocios con corazón. O sea, finalmente sí debe haber una rentabilidad de los negocios. Sabemos que las empresas se tienen que mantener, pero aparte de solamente ser máquinas de vender, 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 tienen que hacer algo más por las personas y el mundo. O sea, no se puede quedar una marca o una empresa en simplemente vender su producto y ya, sino pues hoy en día todas las personas estamos esperando que las marcas nos retribuyan un poco y que, pues, que su impacto ambiental sea el menos posible en este momento. Entonces queremos siempre como personas que utilizamos un montón de marcas y compramos un montón de productos es generar conciencia en tu consumo, tratar de que estas marcas impacten lo menor posible el ambiente y pues que hagan algo por la sociedad, por la comunidad. Eso es como que creo que los ingredientes más importantes de este tipo de marcas, y que hoy en día las personas están cada vez más buscando este tipo de marcas. O sea, yo quiero saber quién cultivó mi producto o quién lo produjo, o sea, quién está detrás de esto, si le están pagando bien, si están contribuyendo a alguna causa, si están utilizando materiales no contaminantes. O sea, unas marcas que sean éticas y transparentes hoy en día generan un valor muy grande y muy importante. Entonces creo que esos serían como para mí los ingredientes. Y obvio, Clau y Karen también estamos como bajo la misma línea, y eso es creo que lo que necesitamos hoy en día: marcas humanas, marcas con corazón, marcas con conciencia, y esto es pues como lo que yo creo como los ingredientes más importantes. Bien, yo podría decir que para que estas marcas o proyectos o empresas existan, uno tiene que sentir la causa de uno.
sentir la cara en la barriga. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando empezamos, digamos que a construir lo que todos quieren hacer, que son campañas, y es, si a uno no le duele el estómago con el problema, pues va a ser muy difícil encontrarle la solución. Y por eso, digamos que siento que, yendo por la misma línea de lo que hemos hablado en esta conversación, las marcas tienen todo el poder, toda la infraestructura y todo un equipo por detrás para darle solución a algo, y se queda en un momento, en un periodo de tiempo, en una sola campaña, en un one shot, y no se termina de resolver algo. Yo creo que todas las campañas que admiro, que digo, no, esta gente sí la rompió, yo a veces voy, busco otra vez si eso existe, y 2 años después ya no hay historial del tema, sino se quedó en ese momento. Y es por eso, porque yo creo que no sentimos los problemas, y si no los sentimos, pues no les vamos a buscar una solución. De mi parte, yo diría, ¿quién más para hablar de tetas sino yo, que las tengo puestas? Entonces, si no fuera así, creo que no hablaría con toda la pasión que hablo del tema. Y detrás de una causa que obviamente ya lleva 5 años, esperaría que durara toda la vida. Y yo creo que un negocio sin corazón, digo, un negocio con corazón, perdón, es un negocio que es menos antropocéntrico. Yo creo que nosotros hemos diseñado un sistema, que el sistema se ha dedicado a girar alrededor del hombre todo el tiempo, y como que se ha olvidado que existen otras especies y existen, y como que además en ese proceso de olvidarse que existe un sistema planetario que está como buscando sostener la vida y maximizar la vida, nosotros como que creamos un sistema que aparentemente está girando alrededor nuestro, pero parece además estar girando en contra nuestro. Entonces, definitivamente, cuando yo personalmente hablo de negocios con corazón, hablo de negocios que son menos egocéntricos, que son menos antropocéntricos, menos patriarcales, que son capaces de reconocer que están inscritos en un sistema que tiene un impacto en otros y que tiene todo el potencial de generar impacto positivo, porque además nosotros crecimos en una economía que nos dice a nosotros pues, distintas cosas, pero una de esas es que los negocios son así, o sea, es que están hechos para ganar plata, y es que eso es así. Y entonces es como si le quitaran todo el potencial a los negocios de verdad generar un impacto positivo. Y entonces en eso sí me he concentrado como en decirle a las personas, cuando les hablo de este tema de diseño de negocios circulares, sociales o de innovación responsable, pues no sé, regenerativos, hay diferentes formas de llamarlos, que en realidad veamos los negocios con un potencial diferente, o sea, realmente son entidades que podrían hacer mucho más de lo que hacen, y no tendríamos por qué coartar esa posibilidad. Hay gente como Patagonia, marcas como Patagonia y negocios como Patagonia que en efecto, a pesar de estar haciendo impacto económico, están generando otros impactos, triple impacto social, ambiental. Entonces yo creo que es posible y que la gente los prefiere. Estoy totalmente de acuerdo con Adri cuando dice que cada vez más marcas, más personas están buscando esas marcas, se preocupan por saber quién produjo lo que se pone. Eso también se debe a un montón de tendencias, el tema de quién, yo hice tu ropa, y ese tema digamos que de tendencia de consumo responsable, pues como que ha aumentado la necesidad de las marcas de realmente ser más transparentes. Entonces, pues eso en conclusión es un negocio con corazón, un negocio que realmente se atreve a tener triple impacto y entiende que tiene un potencial más allá de la generación de dinero. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a las tres por haberse sumado a esta Gertie Talk sobre la creatividad colombiana y por haber compartido con nosotros un poco de sus vidas y de sus opiniones sobre la publicidad en general. Bueno, y espero que les vaya muy bien y ojalá podamos, Claudia, volver a vernos personalmente, y Karen y Adriana, a ver si algún día podemos conocernos personalmente. Muchas gracias a las tres. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio.